El Océano Pacífico, agosto de 1788. Dos majestuosas fragatas francesas, la Boussole y la Astrolabe, se deslizan por aguas que los mapas europeos marcan como vacías. A bordo, 225 hombres, la élite científica y naval de Francia, completan lo que debería ser el último tramo de una expedición de 4 años que ha redefinido los límites del conocimiento humano. Han cartografiado costas inexploradas desde Alaska hasta Chile, establecido relaciones diplomáticas con pueblos indígenas desde América hasta Asia, y recolectado especímenes que duplican el conocimiento europeo sobre la historia natural del Pacífico. El comandante Jean-François de Gallup, conde de la Pérouse, es el cerebro detrás de esta operación perfectamente orquestada, un hombre cuya reputación como navegante solo es superada por su compromiso con los ideales humanistas de la Ilustración. Solo 6 meses antes, en marzo de 1788, habían tenido un encuentro civilizado en Botany Bay con los británicos de la Primera Flota, sus rivales geopolíticos. Allí, la Pérouse había confiado a sus enemigos el tesoro más preciado: todos los diarios, mapas y descubrimientos acumulados durante 3 años de viaje, asegurando que su trabajo científico sobreviviera incluso si ellos no lo hacían. Era el acto final de un hombre metódico, precavido, que había planeado cada detalle para minimizar riesgos. Zarparon de Australia hacia el norte, hacia aguas que los cartógrafos marcaban con la leyenda Tierra Incógnita. Y entonces, el silencio. No un mensaje de socorro, no un resto flotante, no un solo sobreviviente. 225 de las mentes más brillantes de Francia, junto con equipamiento científico valorado en millones de libras actuales, simplemente se evaporaron de la historia. Lo que siguió fue uno de los misterios marítimos más perdurables de todos los tiempos, magnificado por una cruel coincidencia histórica. Su desaparición ocurrió justo cuando Francia entraba en la vorágine de su revolución, asegurando que el rescate llegaría demasiado tarde, si es que llegaba. Durante 40 años, el destino de la Pérouse se convertiría en el santo grial de la exploración marítima, un rompecabezas que atraería a cazadores de tesoros, historiadores y arqueólogos a través de siglos. La pregunta que resonaría por generaciones era simple y a la vez profundamente compleja. ¿Cómo puede desaparecer sin dejar rastro la expedición mejor equipada y planificada del siglo XVIII? La respuesta, que comenzaría a emerger solo en el siglo XXI a través de la arqueología forense submarina, revelaría una tragedia de errores en cadena, supervivencia contra pronóstico y, finalmente, el triunfo de la naturaleza sobre la arrogancia humana. Esta es la historia de cómo la ambición ilustrada se enfrentó a la realidad implacable del Pacífico, y cómo el naufragio de 2 barcos se convirtió en el símbolo del naufragio de toda una era. Pero para entender la magnitud de la pérdida, debemos comenzar no en el mar, sino en los salones dorados de Versalles, donde un rey al borde del abismo financiero apostó el prestigio de su nación en una última jugada desesperada por la gloria científica. Versalles, 1785. La corte francesa respira los últimos aires del antiguo régimen, mientras Luis XVI, monarca de una nación al borde de la bancarrota, aprueba uno de los proyectos más ambiciosos y costosos de su reinado. La expedición La Pérouse no es simplemente un viaje de exploración, es la última gran apuesta de una monarquía moribunda por asegurar su lugar en la historia. Francia, humillada recientemente por los británicos en la Guerra de los 7 Años y aún resentida por la pérdida de sus colonias norteamericanas, ve en esta expedición la oportunidad de restablecer su prestigio internacional. El rey personalmente supervisa los preparativos, obsesionado con superar el legado del capitán James Cook, cuyo nombre dominaba los mapas del Pacífico. Los archivos reales muestran que Luis XVI invirtió más de 1 millón de libras tournois, equivalente a aproximadamente 50 millones de euros actuales, en equipar las 2 fragatas. Esta cifra astronómica se aprobó mientras el país enfrentaba una crisis fiscal sin precedentes, con campesinos muriendo de hambre y la nobleza resistiéndose a pagar impuestos. La ironía es palpable.
La expedición que buscaría nuevas riquezas para Francia partiría de un país que se desangraba económicamente. Los objetivos eran múltiples y ambiciosos: completar el mapa del Pacífico, encontrar el legendario Paso del Noroeste, establecer relaciones comerciales con Japón y China y, fundamentalmente, demostrar la superioridad científica francesa. El rey redactó personalmente las instrucciones para la Pérouse, un documento de 42 páginas que mezclaba directrices científicas minuciosas con principios humanistas revolucionarios para la época. Tratar a los nativos con humanidad y respeto, ordenaba el monarca, reflejando los ideales de la Ilustración, que pronto se volverían contra su trono. La expedición se concibió como un proyecto puramente científico, libre de intenciones coloniales agresivas, aunque sin duda serviría para identificar futuros emplazamientos para la expansión francesa. En los astilleros de Brest, mientras los carpinteros trabajaban día y noche adaptando las fragatas para su misión transoceánica, la tensión política en París alcanzaba puntos de ebullición. Los mismos filósofos cuyas ideas habían inspirado el carácter científico de la expedición, Rousseau, Voltaire, Diderot, estaban sentando las bases intelectuales que derribarían la monarquía. La Pérouse, consciente de estas tensiones, se apresuraba a zarpar antes de que los problemas financieros obligaran a cancelar la misión. Cuando las dos fragatas finalmente partieron el 1 de agosto de 1785, llevaban no solo las esperanzas científicas de Francia, sino también el último aliento de legitimidad de un régimen condenado. Luis XVI había apostado su prestigio real en esta expedición, sin saber que su destino estaría para siempre entrelazado con el de la Pérouse. Mientras las velas desaparecían en el horizonte, el rey comentó a sus cortesanos: «Espero que este viaje agregue gloria a Francia». No podía imaginar que sería la última gran empresa de la monarquía francesa, ni que su propia caída política condenaría a la expedición al olvido en su momento más crítico. La tragedia estaba en marcha, no solo en los mares lejanos, sino en los salones donde se decidía el destino de una nación. Jean-François de Galaup, conde de la Pérouse, a sus 44 años, representaba la encarnación perfecta del ideal ilustrado. Un militar con mentalidad científica, un aristócrata con sensibilidad humanista, un navegante que valoraba el conocimiento por encima de la conquista. Nacido en 1741, cerca de Albi, había ingresado a la Marina Real a los 15 años, forjando su reputación durante la Guerra de los 7 Años y posteriormente en operaciones contra los británicos en Norteamérica. Pero lo que distinguía a la Pérouse de sus contemporáneos era su curiosidad intelectual insaciable y su respeto genuino por las culturas que encontraba. Cuando Luis XVI lo seleccionó para comandar la expedición, no solo estaba eligiendo a un navegante experimentado, sino a un diplomático y científico natural. Los registros históricos muestran que la Pérouse pasó meses preparándose meticulosamente para el viaje, consultando con los principales académicos de Francia, estudiando los informes de Cook y seleccionando personalmente a cada miembro de la tripulación científica. Su correspondencia revela a un hombre obsesionado con los detalles, desde la calidad de los alimentos enlatados experimentalmente que llevarían hasta los protocolos para interactuar con pueblos indígenas. «Debemos acercarnos a ellos no como conquistadores, sino como hermanos», escribió en sus instrucciones a la tripulación. Esta filosofía se pondría a prueba repetidamente durante el viaje, como cuando intervino personalmente para evitar represalias después de que nativos en Samoa mataran a 12 de sus hombres, argumentando que comprendía su desconfianza hacia los extranjeros. La Pérouse era, en muchos sentidos, un hombre adelantado a su tiempo. Mientras la mayoría de los exploradores europeos veían a las poblaciones nativas como salvajes que civilizar, él las estudiaba con genuino interés antropológico, anotando cuidadosamente sus costumbres, lenguas y estructuras sociales. Sus diarios, que sobrevivieron gracias al envío desde Australia, contienen algunas de las observaciones etnográficas más valiosas y respetuosas del siglo XVIII. Pero detrás de esta fachada ilustrada latía un militar disciplinado que no toleraba la incompetencia.
Los registros de a bordo muestran que ejecutaba la disciplina naval con mano firme, aunque siempre justa. Esta combinación única de rigor militar y sensibilidad humanista lo convertía en el comandante ideal para una misión que equilibraba la recolección científica con la navegación de alto riesgo. Cuando zarpó de Brest, la Pérouse llevaba consigo no solo las ambiciones de su rey, sino también los ideales más nobles de su época. Era consciente de que su expedición podría redefinir el conocimiento europeo sobre el mundo y asumió esta responsabilidad con una mezcla de orgullo y humildad característica. En una carta a su esposa, escrita justo antes de partir, reflexionaba: «Espero que nuestro viaje sirva no solo para expandir los mapas, sino para expandir la comprensión entre los pueblos». Esta visión, tan progresista para su tiempo, haría que su desaparición fuera no solo una tragedia náutica, sino una pérdida intelectual de proporciones incalculables. La Pérouse no era simplemente otro explorador buscando gloria, era un embajador de la Ilustración, llevando sus ideales a los confines del mundo. Su silenciamiento prematuro representaría el fin de cierta forma de entender la exploración, como un proyecto de conocimiento mutuo, más que de dominación. Las fragatas La Boussole y l'Astrolabe no eran simples navíos de exploración, sino los laboratorios científicos más avanzados que jamás habían surcado los océanos. Cada una desplazaba aproximadamente 500 toneladas y medía 41 metros de eslora, dimensiones considerables para la época, pero que escondían una revolución en su diseño interior. Los ingenieros navales franceses habían transformado estos buques de guerra en centros de investigación flotantes, sacrificando capacidad artillera por espacio para la ciencia. Donde otros navíos llevaban cañones, la Boussole y l'Astrolabe transportaban bibliotecas especializadas con más de 500 volúmenes, incluyendo las obras más recientes de astronomía, botánica y navegación. Los inventarios detallados que sobrevivieron revelan la extraordinaria sofisticación del equipamiento. Cronómetros marinos de precisión construidos por el legendario relojero Ferdinand Berthoud, capaces de mantener la hora con un margen de error de apenas segundos por mes. Sextantes y octantes de la Maison Langlois de París, instrumentos que permitían calcular la posición con una exactitud sin precedentes. Barómetros de mercurio para predecir tormentas, termómetros de máxima y mínima para registrar variaciones climáticas, e incluso un innovador equipo para destilar agua salada. Pero quizás lo más impresionante era la colección de instrumentos para la investigación biológica y etnográfica, prensas para plantas herbarias, frascos de vidrio para conservar especímenes en alcohol, acuarelas y papel de alta calidad para ilustraciones científicas, y una cámara oscura para dibujar paisajes costeros con precisión topográfica. Los barcos funcionaban como instituciones científicas independientes, con talleres de reparación, forjas para fabricar repuestos y hasta una imprenta menor para producir copias de mapas y documentos importantes. La tripulación incluía especialistas capaces de mantener y reparar este equipamiento de vanguardia, desde relojeros hasta ópticos. Esta dependencia de la tecnología más avanzada del siglo XVIII sería tanto su mayor fortaleza como su potencial punto débil. Los instrumentos, aunque revolucionarios, eran delicados y requerían un mantenimiento constante en condiciones marinas adversas. Los cronómetros, esenciales para la navegación de precisión, podían descalibrarse con los movimientos bruscos del barco o los cambios de temperatura. Los telescopios y sextantes necesitaban calibración regular. La expedición representaba la cúspide de la tecnología de su tiempo, pero también dependía completamente de su correcto funcionamiento. Cuando las fragatas zarparon de Brest, llevaban no solo las esperanzas de Francia, sino también la demostración tangible de que la ciencia europea podía dominar los océanos más remotos. Sin embargo, esta confianza en la tecnología podría haber creado una falsa sensación de seguridad, llevando a la Pérouse a adentrarse en aguas peligrosas con la convicción de que sus instrumentos lo protegerían de los peligros que habían destruido a navegantes menos equipados. La paradoja era evidente. Cuanto más avanzada era la tecnología,
mayor era la tentación de asumir riesgos que los marinos de épocas anteriores habrían considerado imprudentes. La tripulación de 225 hombres seleccionada para la expedición representaba una concentración de talento científico sin precedentes en la historia de la exploración naval. No se trataba simplemente de marinos experimentados, sino de una auténtica universidad flotante, donde cada especialista era líder en su campo. El núcleo científico lo formaban 10 académicos de primer nivel, incluyendo a Joseph Lepaute Dagelet, astrónomo real y miembro de la Academia de Ciencias, responsable de las observaciones celestes y la verificación de los cronómetros. Robert de Lamanon, naturalista y geólogo, que había estudiado con los más eminentes científicos de París, y el botánico Jean-Nicolas Collignon, encargado de recolectar y clasificar especies vegetales. Completaban el equipo un cartógrafo principal, 3 dibujantes especializados en paisajes, arquitectura y retratos etnográficos, y 3 naturalistas adicionales para fauna terrestre y marina. Los registros de embarque muestran que cada científico llevaba consigo instrumentos especializados. Dagelet transportaba telescopios reflectores de última generación para observaciones astronómicas. Lamanon cargaba con martillos geológicos, lupas de aumento y reactivos químicos para análisis mineralógicos. Collignon disponía de microscopios para estudiar la estructura celular de las plantas. Pero la innovación no terminaba allí. La expedición incluía por primera vez en la historia a un lingüista profesional, el padre Jean-Louis Receveur, cuya misión era documentar y analizar las lenguas de los pueblos encontrados. Los oficiales navales mismos eran hombres cultos que habían recibido entrenamiento adicional en ciencias naturales y técnicas de observación. Incluso los marineros comunes fueron seleccionados por habilidades específicas. Carpinteros capaces de construir refugios y reparar embarcaciones menores, herreros para mantener el equipo y panaderos experimentados en la conservación de alimentos. La Perú se había insistido en que todos los miembros de la expedición, independientemente de su rango, recibieran instrucción básica en primeros auxilios y técnicas de supervivencia. Esta composición extraordinaria convertía a las fragatas en algo único. No solo transportaban científicos, sino que toda la empresa estaba impregnada de espíritu científico. Las rutinas diarias incluían sesiones de observación coordinadas, donde marineros y científicos trabajaban juntos, recopilando datos meteorológicos, muestras de agua y registros de corrientes. Los dibujantes documentaban cada nueva especie animal o vegetal con ilustraciones detalladas, mientras los naturalistas disecaban y preservaban especímenes. Los etnógrafos realizaban entrevistas estructuradas con líderes indígenas, usando cuestionarios estandarizados desarrollados por la Academia Francesa. Esta meticulosa recolección de datos produciría algunos de los registros más valiosos del siglo XVIII sobre el Pacífico y sus habitantes, aunque gran parte se perdería para siempre en Vanikoro. La tragedia de esta expedición no fue solo la pérdida de vidas humanas, sino la desaparición de un archivo científico incalculable que habría transformado el conocimiento europeo sobre el mundo. ¿Te imaginas formar parte de una expedición así? Hoy, aunque no naveguemos en fragatas del siglo XVIII, todos podemos ser exploradores del conocimiento. ¿Qué área del mundo te gustaría ver documentada con este nivel de detalle científico? Los primeros 2 años de la expedición constituyeron un éxito rotundo que superó todas las expectativas. Tras zarpar de Brest en agosto de 1785, la Boussole y l'Astrolabe iniciaron un periplo meticulosamente documentado que los llevaría a algunos de los lugares más remotos del planeta. Su primera gran escala fue en la isla de Santa Catalina, Brasil, donde los naturalistas recolectaron cientos de especímenes de la flora y fauna tropical, incluyendo especies hasta entonces desconocidas para la ciencia europea. Desde allí, navegaron hacia el sur, doblando el Cabo de Hornos en condiciones climáticas extremas que probaron la resistencia de las fragatas y la pericia de sus tripulaciones.
En febrero de 1786 llegaron a Concepción, Chile, donde no solo realizaron observaciones astronómicas cruciales para verificar la longitud, sino que establecieron relaciones cordiales con las autoridades españolas y la población local. Los diarios de la Perús elogian la hospitalidad chilena y documentan intercambios culturales que incluían desde técnicas agrícolas hasta conocimientos medicinales indígenas. La siguiente etapa los llevó hacia el Pacífico Norte, donde realizaron uno de sus logros cartográficos más significativos, el mapeo detallado de la costa noroeste de América, desde el actual Oregón hasta Alaska. En Lituya Bay, Alaska, los científicos documentaron la cultura de los nativos Tlingit, realizando los primeros estudios etnográficos serios de esta región. Las ilustraciones producidas por los artistas de la expedición capturaron con extraordinario detalle las viviendas, canoas, vestimentas y artefactos de este pueblo, creando un registro invaluable que sobreviviría al naufragio final. Posteriormente, la expedición se dirigió hacia el sur, visitando la misión española en Monterey, California, en septiembre de 1786. Allí, Collignon y los otros naturalistas recolectaron extensas muestras de la flora local, mientras los cartógrafos producían mapas costeros de precisión excepcional. La Perús, siguiendo las instrucciones humanistas de Luis XVI, criticó en sus informes el tratamiento que los españoles daban a los nativos americanos, mostrando una sensibilidad moral poco común entre los exploradores de su época. El viaje continuó a través del Pacífico, con escalas en Macao y Manila, donde la expedición se reabasteció, y los científicos tuvieron oportunidad de estudiar las culturas comerciales chinas y filipinas. En abril de 1787 llegaron a las costas de Corea, siendo los primeros occidentales en cartografiar detalladamente partes de su litoral. Posteriormente exploraron las islas Kuriles y Sajalín, resolviendo cuestiones geográficas que habían desconcertado a los cartógrafos europeos durante décadas. En cada escala, el protocolo era el mismo: observaciones astronómicas para determinar posiciones exactas, recolección de especímenes naturales, documentación etnográfica y establecimiento de relaciones diplomáticas. Los informes que la Perús enviaba regularmente a Francia causaron sensación en la Academia de Ciencias, confirmando que la expedición estaba cumpliendo e incluso superando sus objetivos científicos. Cuando las fragatas llegaron a la colonia rusa de Petropavlovsk en Siberia en septiembre de 1787, el éxito parecía asegurado. Desde allí, la Perús envió a uno de sus oficiales, Jean-Baptiste de Lesseps, por tierra hasta París con todos los documentos acumulados hasta esa fecha, asegurando que al menos esta parte del conocimiento sobreviviera. Lesseps realizaría una épica travesía terrestre de un año a través de Siberia y Rusia, llegando a Versalles en octubre de 1788 con los tesoros científicos de los primeros 2 años de expedición. Este envío providencial salvaría una parte significativa del legado de la Perús, pero también marcaría el punto a partir del cual la expedición se adentraría en lo desconocido, hacia su destino final. Enero de 1788 marcó el encuentro más extraordinario de la expedición y el preludio de su desaparición. Cuando la Boussole y la astrolabe aparecieron en Botany Bay, Australia, se encontraron con una escena que encapsulaba las complejidades de la rivalidad geopolítica del siglo XVIII. La primera flota británica, comandada por el capitán Arthur Phillip, acababa de establecer la primera colonia penal europea en Australia. La ironía era profunda. Los franceses, representantes de la monarquía más ilustrada, llegaban con científicos y artistas. Los británicos, sus rivales históricos, establecían una colonia con convictos. A pesar de las tensiones políticas entre sus naciones, el encuentro fue notablemente civilizado. Phillip ofreció a la Perús toda la asistencia que necesitara
incluyendo provisiones y acceso a los limitados recursos de la incipiente colonia. Los franceses, por su parte, compartieron valiosa información cartográfica sobre las islas del Pacífico que habían explorado. Durante 6 semanas, ambas expediciones coexistieron en la bahía, intercambiando conocimientos y experiencias. Los científicos franceses estudiaron la singular flora y fauna australiana, añadiendo cientos de nuevas especies a sus colecciones. Los dibujantes documentaron el paisaje y los habitantes aborígenes, creando algunas de las primeras representaciones detalladas de la región de Sídney. Pero el momento crucial llegó cuando la Pérouse tomó una decisión que demostraría ser providencial. Confió a los británicos todos los diarios, mapas, cartas náuticas y documentos científicos acumulados desde su partida de Kamchatka. Este acto de fe en sus rivales políticos aseguró que al menos una parte significativa del trabajo de la expedición llegara a Europa. Los documentos viajarían a bordo de un buque británico hasta Londres, desde donde serían enviados a París, llegando finalmente en la primavera de 1789, justo cuando estallaba la Revolución Francesa. Mientras se preparaban para zarpar, los franceses presenciaron los desafíos que enfrentaba la colonia británica: escasez de alimentos, tensiones con los pueblos originarios y las dificultades de establecer una presencia europea permanente en aquel territorio lejano. El 10 de marzo de 1788, después de cargar provisiones para varios meses, la Pérouse dio la orden de levar anclas. Sus planes, comunicados a Philip, eran navegar hacia el norte para explorar las islas de Santa Cruz, luego dirigirse a la isla de Francia, actual Mauricio, y finalmente regresar a Francia circunnavegando el Cabo de Buena Esperanza. Testigos británicos describieron la partida de las fragatas francesas con vientos favorables, navegando elegantemente hacia el norte a lo largo de la costa australiana. Fue la última vez que europeos verían con vida a la Pérouse y sus hombres. La ironía final residía en el contraste de destinos. Los británicos, a pesar de sus numerosas dificultades iniciales, establecerían una colonia permanente que se convertiría en la moderna Australia. Los franceses, aparentemente mejor equipados y preparados, desaparecerían sin dejar rastro. Botany Bay se convertiría así en un punto de inflexión histórico, no solo como el lugar de fundación de Australia, sino como el último eslabón confirmado en la cadena de una de las mayores tragedias de la exploración marítima. Los documentos que la Pérouse confió a sus enemigos británicos se convertirían en su testamento científico, el único legado tangible de una expedición destinada a la gloria, pero condenada al misterio. La desaparición de la Pérouse no fue inmediatamente evidente. En 1788, las comunicaciones transoceánicas dependían de encuentros fortuitos con otros barcos y de escalas en puertos conocidos. La expedición había planeado un itinerario de aproximadamente 2 años desde su partida de Botany Bay hasta su regreso a Francia, con múltiples puntos donde podría enviar noticias. Los primeros indicios de que algo andaba mal surgieron lentamente. A fines de 1789, cuando la expedición debería haber llegado a la isla de Francia, actual Mauricio, no había rastro de las fragatas. Para 1790, la preocupación comenzó a crecer en los círculos navales franceses, pero la atención nacional estaba completamente absorbida por los acontecimientos revolucionarios. La toma de la Bastilla en julio de 1789 había marcado el inicio de un proceso político que consumiría todas las energías de Francia. La Asamblea Nacional, enfrentada a crisis financieras, tensiones sociales y la amenaza de guerra con otras potencias europeas, tenía poco tiempo para dedicar a una expedición naval lejana. Sin embargo, la memoria de la Pérouse y sus hombres no se perdió completamente. Los científicos que habían seguido el progreso de la expedición presionaron para que se organizara una misión de búsqueda.
El astrónomo Jérôme Lalande, quien había entrenado a muchos de los científicos de la expedición, argumentó incansablemente ante la asamblea sobre la importancia de rescatar no solo a los hombres, sino el conocimiento científico que portaban. Finalmente, en 1791, 3 años después de la desaparición, la Asamblea Nacional autorizó una expedición de rescate al mando de Antoine Bruni d'Entrecasteaux. Esta demora resultaría fatal para cualquier posibilidad de encontrar supervivientes. Mientras tanto, en el Pacífico, rumores y fragmentos de evidencia comenzaron a filtrarse. Comerciantes de pieles rusos reportaron avistamientos no confirmados de barcos europeos en las Islas Salomón. Balleneros estadounidenses mencionaron encuentros con nativos que poseían artefactos metálicos de origen europeo. Un capitán británico afirmó haber visto restos de un naufragio en las costas de Nueva Caledonia. Pero estas pistas eran vagas, contradictorias y difícilmente verificables dada la inmensidad del Pacífico y las limitaciones de la comunicación de la época. El silencio se extendió como un manto sobre el destino de 225 hombres. En Francia, el caos revolucionario se intensificaba. Luis XVI, el patrón original de la expedición, fue arrestado en 1792 y ejecutado en enero de 1793. Muchos de los nobles y académicos que habían apoyado la expedición fueron guillotinados o huyeron del país. Los registros de la Marina fueron dispersados o destruidos durante el terror. La expedición La Pérouse, que había sido el orgullo de la monarquía, se convirtió en un símbolo incómodo del antiguo régimen, en una Francia revolucionaria que buscaba borrar todo rastro de su pasado realista. El silencio sobre el destino de La Pérouse era, en muchos sentidos, un silencio deliberado, producto del trauma nacional y la reescritura de la historia. Para cuando d'Entrecasteaux zarpó en busca de sus compatriotas, no solo enfrentaba la inmensidad del Pacífico, sino también la indiferencia de una nación que había girado dramáticamente la página de su historia. La conexión más conmovedora entre la expedición perdida y el destino de la monarquía francesa se materializó en los últimos días de Luis XVI. Confinado en la prisión del Temple junto con su familia, el monarca destronado mantenía una rutina que incluía lectura, oración y conversaciones con sus carceleros. Según múltiples testimonios recogidos por historiadores, entre ellos las memorias de su hermana Madame Elisabeth, Luis XVI preguntaba regularmente si había llegado alguna noticia sobre La Pérouse. Esta obsesión del rey prisionero por el destino de su expedición favorita representa uno de los momentos más poéticamente trágicos de la historia francesa. El hombre que había autorizado y financiado personalmente la misión, que había redactado sus instrucciones científicas y humanistas, que había seguido su progreso a través de los informes que llegaban periódicamente, ahora se encontraba encarcelado por los mismos ideales ilustrados que había tratado de promover a través de la expedición. La pregunta, ¿hay noticias de La Pérouse?, resonaba en su celda como un eco de un mundo que desaparecía, el mundo del absolutismo ilustrado, donde los reyes podían patrocinar la ciencia y la exploración como manifestaciones de su poder benevolente. Los revolucionarios que custodiaban al rey probablemente consideraban esta preocupación como una muestra de lo desconectado que estaba de la realidad de Francia, pero en realidad encapsulaba la tragedia de todo el proyecto ilustrado bajo la monarquía. Luis XVI había creído genuinamente en los valores de la razón, la ciencia y el progreso, pero estos mismos valores, radicalizados, estaban ahora destruyendo su mundo. La expedición de La Pérouse representaba la última expresión pura de esos ideales antes de que fueran secuestrados por la violencia revolucionaria.
Cuando el rey fue llevado al cadalso el 21 de enero de 1793, la expedición que había patrocinado llevaba casi 5 años desaparecida. No hay registro de que mencionara a la Pérouse en sus últimas horas, pero la conexión simbólica era ineludible. Tanto el rey como su expedición eran víctimas del mismo cataclismo histórico. La monarquía que había enviado a la Pérouse al Pacífico ya no existía, y la república que la reemplazó tenía prioridades muy diferentes. Esta conexión personal entre el destino del monarca y el de la expedición explica en parte por qué la búsqueda de la Pérouse fue tan problemática. Muchos de los oficiales navales que podrían haber abogado por una misión de rescate más enérgica habían emigrado o habían sido purgados. Los científicos, que seguían interesados en el destino de la expedición, carecían de influencia política en el nuevo régimen. La Pérouse se convirtió en una víctima colateral de la revolución, no porque los revolucionarios lo despreciaran activamente, sino porque su destino estaba inextricablemente unido a un régimen que ahora se consideraba ilegítimo. La pregunta del rey condenado resonaría a través de las décadas como un recordatorio de cómo los grandes proyectos humanos pueden quedar atrapados en los cambios históricos que ellos mismos ayudaron a desencadenar. La expedición de la Pérouse había partido como símbolo del poder real y terminó como fantasma de un mundo desaparecido. La expedición de rescate comandada por Bruni d'Entrecasteaux, que zarpó en 1791, representaba la última oportunidad real de encontrar supervivientes de la expedición La Pérouse. Equipado con 2 fragatas, la Recherche y l'Espérance, d'Entrecasteaux recibió instrucciones de buscar en todas las islas del Pacífico Sur donde pudieran haber naufragado las embarcaciones francesas. La misión estaba bien financiada y contaba con su propio equipo científico, incluyendo al botánico Jacques-Julien Houtu de la Billardière y al hidrógrafo Charles-François Beaupré. Durante 2 años, d'Entrecasteaux realizó una de las búsquedas más exhaustivas en la historia de la navegación, cartografiando meticulosamente las costas de Tasmania, Nueva Caledonia, las Islas Salomón y el archipiélago de Vanuatu. Los diarios de la expedición muestran una obsesión creciente por encontrar a sus compatriotas perdidos. En cada isla, los franceses interrogaban a los nativos, mostrándoles objetos europeos y preguntando por hombres blancos. En varias ocasiones, recibieron informes ambiguos que mantuvieron viva su esperanza. En las Islas Santa Cruz, nativos mencionaron haber visto barcos como casas años atrás, pero no pudieron dar detalles concretos. Lo más frustrante fue que d'Entrecasteaux pasó a solo 70 kilómetros de Vanikoro, la isla donde yacían los restos de la Pérouse, pero decidió no explorarla debido a informes contradictorios sobre peligrosos arrecifes y la hostilidad de sus habitantes. Esta decisión, comprensible dadas las limitaciones de la navegación del siglo XVIII, condenó la misión al fracaso. Para empeorar las cosas, la expedición de rescate misma se vio afectada por los acontecimientos políticos en Francia. Cuando estalló la guerra entre Francia y varias monarquías europeas en 1793, d'Entrecasteaux se encontró en una posición difícil. Como oficial de la Marina Real, le era complicado servir a un régimen revolucionario que había ejecutado a su rey. La expedición se desmoronó por disputas internas entre realistas y republicanos, y d'Entrecasteaux murió de escorbuto en julio de 1793, cerca de Nueva Guinea. Sus barcos fueron capturados por los holandeses en Java, y muchos de los documentos de la expedición se perdieron o fueron confiscados. El fracaso de d'Entrecasteaux selló el destino de la Pérouse en la imaginación popular. Durante los siguientes 30 años, la expedición se convertiría en leyenda, apareciendo en novelas, obras de teatro y canciones populares.
Se especuló que la Pérouse había encontrado un paso secreto a través de Australia, que había establecido un reino francés en alguna isla remota, o que había sido capturado por piratas o por una potencia europea rival. La falta de evidencia concreta alimentó las teorías más fantásticas, transformando una tragedia naval en un mito romántico. Mientras tanto, en el Pacífico, los restos de la Boussole y l'Astrolabe yacían en los arrecifes de Vanikoro, lentamente cubiertos por coral y sedimentos, esperando que alguien descifrara las pistas correctas. El misterio de la Pérouse se había convertido en el santo grial de la exploración del Pacífico, un rompecabezas que atraería a aventureros, cazadores de tesoros y científicos durante las siguientes 4 décadas, hasta que un capitán irlandés con ojo para el detalle siguiera el rastro correcto. A veces, las respuestas están más cerca de lo que pensamos. ¿Cuántos misterios históricos crees que esperan ser resueltos en lugares que hemos pasado por alto repetidamente? El año 1826 marcó el punto de inflexión en la resolución del misterio de la Pérouse, gracias a la curiosidad y perspicacia de un capitán comercial irlandés llamado Peter Dillon. Mientras comerciaba en la isla de Tikopia, en las actuales Islas Salomón, Dillon notó algo extraordinario. Varios nativos poseían objetos de clara manufactura europea que no correspondían a la tecnología disponible para el comercio ordinario. Lo que llamó especialmente su atención fue una espada de plata con una empuñadura distintiva que reconoció inmediatamente como de origen francés, junto con campanas, cucharas y otros utensilios metálicos de calidad excepcional. Cuando interrogó a los dueños sobre el origen de estos artefactos, los isleños relataron una historia fascinante. Contaron que años atrás 2 grandes barcos se habían hundido en una isla llamada Vanikoro, ubicada a varios días de viaje en canoa. Según su relato, algunos de los tripulantes habían sobrevivido al naufragio y vivido en la isla durante un tiempo, construyendo una pequeña embarcación con los restos de sus naves para intentar escapar. Dillon, comprendiendo la importancia potencial de esta información, viajó inmediatamente a Calcuta para presentar sus hallazgos a las autoridades británicas. Convenció al gobernador general de la India para que financiara una expedición de verificación y en enero de 1827 regresó a Vanikoro a bordo del barco Research. Lo que encontró confirmó todas sus sospechas. En los arrecifes que rodeaban la isla yacían restos indiscutibles de naufragios europeos del siglo XVIII. Los habitantes de Vanikoro mostraron a Dillon y su equipo varios lugares donde se podían encontrar artefactos, anzuelos de cobre, clavos de hierro, herrajes de bronce y, lo más significativo, varios cañones de hierro que correspondían al armamento típico de las fragatas francesas de la época. Los ancianos de la isla compartieron con Dillon la tradición oral que se había transmitido por generaciones. Describieron cómo 2 casas flotantes habían llegado a la isla durante una gran tormenta, chocando contra los arrecifes. Algunos de los hombres blancos habían logrado llegar a tierra, donde construyeron una embarcación más pequeña a partir de los restos de sus naves. Después de varios meses, los supervivientes zarparon hacia el norte, prometiendo regresar, pero nunca más se supo de ellos. Dillon recogió meticulosamente todos los artefactos que pudo recuperar, incluyendo una campana de bronce con inscripciones en francés, balas de cañón con el sello de la Marina Real Francesa y varios instrumentos náuticos corroídos, pero reconocibles. Su descubrimiento causó sensación en Europa cuando regresó a Francia en 1828, donde fue recibido como un héroe y recompensado con una pensión vitalicia por el rey Carlos X. El misterio de la Pérouse había sido resuelto en su aspecto fundamental. Ahora se sabía dónde habían naufragado las fragatas y que al menos algunos tripulantes habían sobrevivido inicialmente. Sin embargo,
El descubrimiento de Dillon planteó nuevas preguntas igualmente fascinantes. ¿Cuánto tiempo habían sobrevivido los franceses en Vanikoro? ¿Qué había sido de los que intentaron escapar en la embarcación improvisada? Y quizás lo más importante, ¿dónde estaban los diarios y documentos científicos que sin duda la Pérouse habría intentado preservar? El trabajo de Dillon transformó la búsqueda de la Pérouse de un misterio de ubicación a un enigma histórico forense que requeriría las herramientas de la arqueología moderna para ser completamente descifrado. La confirmación definitiva del destino de la Pérouse llegaría en el siglo XXI, gracias a las expediciones arqueológicas franco-australianas que comenzaron en el año 2005. Utilizando tecnología de vanguardia, estos equipos interdisciplinarios realizaron lo que D'Entrecasteaux y Dillon no pudieron lograr: una documentación completa y científica de los restos en Vanikoro. La expedición de 2005, dirigida por el arqueólogo submarino Jean-Christophe Galipeau, empleó sonar de barrido lateral y magnetómetros para mapear sistemáticamente el fondo marino alrededor de la isla. Lo que descubrieron fue revelador. No uno, sino 2 sitios de naufragio separados por varios cientos de metros, confirmando los relatos nativos de que ambas fragatas habían sufrido destinos similares, pero no idénticos. En el sitio designado como Naufragio A, identificado como la Boussole, los arqueólogos encontraron el casco prácticamente desintegrado, pero con una concentración significativa de artefactos que incluían balas de mosquete, herrajes de bronce y fragmentos de porcelana china, que coincidían con la vajilla conocida de la expedición. El naufragio B, probablemente el Astrolabe, presentaba un patrón de dispersión diferente, sugiriendo que había encallado de manera más violenta contra el arrecife. Aquí recuperaron varios cañones de hierro, anclas y, lo más emocionante, instrumentos científicos, incluyendo partes de un telescopio y un fragmento de un reloj de precisión. Las expediciones posteriores en 2008 y 2019 emplearon técnicas más avanzadas, incluyendo fotogrametría submarina, para crear modelos tridimensionales detallados de los sitios. Estos modelos revelaron patrones de dispersión que permitieron a los arqueólogos reconstruir la dinámica del naufragio. Ambas fragatas habían sido arrastradas hacia los arrecifes durante una tormenta, con la Boussole golpeando primero y la Astrolabe siguiéndola poco después. El análisis de los sedimentos y el crecimiento del coral sobre los artefactos permitió una datación más precisa, confirmando que los naufragios ocurrieron alrededor de 1788-1789. Pero quizás los hallazgos más conmovedores vinieron de las excavaciones terrestres. En la playa adyacente a los naufragios, los arqueólogos descubrieron lo que llamaron el campamento de los supervivientes: evidencias de fogatas, restos de herramientas improvisadas y fragmentos de vidrio que habían sido reutilizados como cuchillas. El análisis de estos restos mostró que los franceses habían logrado salvar una cantidad significativa de equipo de sus barcos y habían establecido un asentamiento organizado que duró varios meses, posiblemente hasta un año. En 2003, antes de estas expediciones a gran escala, un hallazgo particularmente significativo había surgido: la identificación positiva de los restos de al menos un miembro de la tripulación a través de análisis de ADN. Este descubrimiento, realizado en colaboración con el Museo de Historia Natural de París, proporcionó el cierre forense que las familias de los desaparecidos habían esperado durante siglos. Las expediciones más recientes, hasta el año 2023, han continuado revelando nuevos detalles gracias a tecnologías como el escaneo láser submarino y los vehículos operados remotamente. Cada artefacto recuperado, desde instrumentos médicos hasta monedas francesas, ha ayudado a reconstruir no solo los momentos finales de la expedición, sino también la lucha por la supervivencia que siguió al naufragio.
La arqueología forense ha transformado a la Pérouse de una leyenda en una historia humana tangible, revelando tanto la fragilidad de la empresa exploratoria del siglo XVIII como la increíble resiliencia de aquellos que sobrevivieron al desastre inicial. La evidencia arqueológica en Vanikoro cuenta una historia más compleja y trágica que la de un simple naufragio. Revela un drama prolongado de supervivencia contra todo pronóstico. Los hallazgos en el campamento terrestre, combinados con la tradición oral de los habitantes de Vanikoro, sugieren que un número significativo de los 225 tripulantes sobrevivió al impacto inicial y libró una batalla desesperada por la vida que pudo extenderse por meses o incluso años. Las excavaciones han revelado múltiples áreas de actividad en la playa principal de Vanikoro, sitios de fundición donde los franceses derretían metal de los restos del naufragio para fabricar herramientas y armas, hornos improvisados donde procesaban alimentos y evidencias de estructuras temporales que proporcionaban refugio. Los artefactos recuperados cuentan una historia de ingenio y adaptación: clavos transformados en anzuelos, fragmentos de velas reutilizados como toldos y piezas de bronce convertidas en utensilios de cocina. Los relatos recogidos por Dillon y posteriormente por otros visitantes describen cómo los franceses construyeron una embarcación más pequeña utilizando madera de sus fragatas destruidas. Esta empresa, que debió consumir semanas o meses de trabajo intensivo, demuestra un nivel de organización y esperanza notable dadas las circunstancias. La tradición oral de Vanikoro sugiere que cuando esta embarcación finalmente zarpó, llevaba a varias docenas de supervivientes que intentaban alcanzar una ruta comercial europea conocida. El destino de este grupo constituye uno de los últimos misterios no resueltos de la expedición. Para aquellos que se quedaron atrás, ya sea por elección o porque la embarcación no tenía capacidad para todos, la situación debió volverse progresivamente desesperada. La evidencia arqueológica muestra que el campamento fue abandonado gradualmente, sin signos de violencia o muerte masiva, sugiriendo que los últimos supervivientes pudieron haber sido absorbidos por la población local o haber fallecido por enfermedades o desnutrición. El análisis de los restos óseos encontrados en el área indica que al menos algunos franceses vivieron el tiempo suficiente para sufrir condiciones crónicas, como infecciones dentales y fracturas curadas. Uno de los aspectos más conmovedores de esta tragedia prolongada es la evidencia de que los supervivientes mantuvieron hasta el final ciertas prácticas culturales y científicas. Se han encontrado restos de instrumentos de escritura, sugiriendo que alguien continuó llevando registros. Fragmentos de equipo científico, incluidos partes de telescopios y brújulas, indican que no abandonaron completamente su identidad como hombres de ciencia. Esta persistencia en la documentación, incluso frente a una situación desesperada, habla del profundo compromiso de la Pérouse y sus hombres con su misión científica. La verdadera tragedia de Vanikoro no fue solo la muerte de 225 hombres, sino la pérdida del conocimiento que habían acumulado durante sus años de exploración. Si los supervivientes hubieran logrado preservar y eventualmente transmitir los diarios y mapas finales de la Pérouse, el curso de la cartografía del Pacífico podría haber sido muy diferente. En cambio, lo que queda es el testimonio silencioso de los artefactos. Herramientas que hablan de ingenio, armas que hablan de defensa, y restos de equipo científico que hablan de una misión intelectual interrumpida brutalmente. La supervivencia en Vanikoro representa así una doble tragedia:
No solo la pérdida de vidas humanas, sino el silenciamiento prematuro de una de las empresas científicas más ambiciosas del siglo XVIII. A pesar de los extraordinarios avances en la investigación del naufragio de la Pérouse, varios misterios fundamentales persisten, manteniendo viva la fascinación con esta historia más de 2 siglos después. El enigma más perdurable concierne al destino de los supervivientes que abandonaron Vanikoro en la embarcación improvisada. Las tradiciones orales de la isla, recogidas por primera vez por Dillon y posteriormente verificadas por antropólogos, son consistentes en describir que un grupo significativo, estimado entre 30 y 50 hombres, zarpó hacia el norte en una embarcación construida con los restos de las fragatas. Las preguntas que han desconcertado a los investigadores durante generaciones son: ¿a dónde se dirigían? ¿Qué ruta tomaron? ¿Y sobrevivieron el viaje inicial? Las hipótesis varían ampliamente. Algunos investigadores sugieren que intentaron llegar a la colonia británica en Botany Bay, aproximadamente 2.000 kilómetros al sur, aunque esta teoría parece improbable dado que zarparon hacia el norte. Otros proponen que su destino era la colonia española en Manila, a casi 5.000 kilómetros de distancia, un viaje casi imposible en una embarcación improvisada. Una tercera teoría sugiere que buscaban las rutas comerciales francesas cerca de las Islas Marianas. Las búsquedas modernas han investigado numerosas islas en un radio de 1.000 kilómetros de Vanikoro, pero hasta ahora no se han encontrado restos concluyentes de este grupo. El segundo gran misterio se refiere al paradero de los diarios finales de la Pérouse y los registros científicos acumulados después de su partida de Botany Bay. Sabemos por los documentos que envió desde Australia que la Pérouse era meticuloso en su documentación y comprendía el valor histórico y científico de sus observaciones. Es inconcebible que no intentara preservar estos registros durante el naufragio y la subsiguiente lucha por la supervivencia. Las expediciones arqueológicas han buscado sistemáticamente contenedores herméticos o cajas que pudieran haber contenido documentos, pero hasta ahora sin éxito. Existe la posibilidad de que los supervivientes llevaran consigo estos documentos en la embarcación que zarpó de Vanikoro, o que los ocultaran en algún lugar de la isla que aún no ha sido descubierto. Un tercer misterio se centra en la relación entre los supervivientes franceses y los habitantes originales de Vanikoro. Las tradiciones orales recogidas en el siglo XIX describen tanto conflictos violentos como periodos de coexistencia pacífica. Algunos relatos incluso sugieren que un pequeño número de franceses pudo haber sido absorbido por la comunidad local y haber tenido descendencia. Las pruebas de ADN modernas en la población de Vanikoro podrían potencialmente resolver este enigma, pero hasta ahora no se han realizado estudios comprensivos por razones éticas y logísticas. Finalmente, persiste el misterio de por qué exactamente las fragatas se acercaron tanto a los traicioneros arrecifes de Vanikoro. Los análisis meteorológicos retrospectivos sugieren que pudo haber una tormenta severa en la región alrededor de la época estimada del naufragio, pero esto no explica completamente por qué 2 navíos comandados por navegantes experimentados se encontraron en aguas tan peligrosas. ¿Fue un error de navegación, un cálculo equivocado de la posición, o una decisión deliberada de buscar refugio que salió catastróficamente mal? Cada nueva expedición a Vanikoro trae la esperanza de resolver alguno de estos misterios persistentes. Lo que comenzó como la búsqueda de un naufragio se ha transformado en una investigación forense de uno de los episodios más fascinantes de la historia de la exploración,
un recordatorio de que incluso en la era de la tecnología satelital y la comunicación instantánea, el océano todavía guarda secretos que esperan pacientes a ser descubiertos. El naufragio de la Pérouse representa mucho más que una simple tragedia naval. Encapsula la transición entre dos eras históricas y deja un legado complejo que resuena hasta nuestros días. En el plano científico, la expedición, a pesar de su trágico final, hizo contribuciones significativas al conocimiento europeo del Pacífico. Los documentos que la Pérouse envió desde Botany Bay y anteriormente los que transportó de Lesseps a través de Siberia contenían observaciones cartográficas, etnográficas y naturales que expandieron considerablemente los horizontes de la ciencia de su tiempo. El Atlas du Voyage de la Pérouse, publicado póstumamente en 1797, se convirtió en una obra de referencia esencial para los navegantes durante décadas. En el ámbito geopolítico, la desaparición de la expedición tuvo consecuencias profundas para la presencia francesa en el Pacífico. Con la pérdida de sus dos mejores barcos de exploración y de toda una generación de científicos navales, Francia vio severamente limitada su capacidad para competir con Gran Bretaña en la cartografía y colonización del Pacífico Sur. Este vacío facilitaría la expansión británica en Australia y Nueva Zelanda, configurando patrones de influencia que persistirían hasta el siglo XX. Culturalmente, la historia de la Pérouse se ha convertido en un poderoso símbolo de la fragilidad de la ambición humana frente a las fuerzas de la naturaleza. Ha inspirado numerosas obras literarias, desde las primeras novelas románticas del siglo XIX hasta tratados filosóficos sobre la relación entre el hombre y el mar. Su figura encarna los ideales más nobles de la Ilustración: la curiosidad científica, el respeto por otras culturas, la creencia en el progreso, al mismo tiempo que personifica sus límites cuando se enfrentan a realidades físicas implacables. En el ámbito de la arqueología marítima, el naufragio de la Pérouse marcó un hito fundamental. Fue uno de los primeros casos en los que se aplicaron métodos científicos modernos a la investigación de un naufragio histórico, estableciendo estándares para la preservación y estudio del patrimonio cultural subacuático. Las técnicas desarrolladas en Vanikoro han sido adoptadas en investigaciones de otros naufragios famosos en todo el mundo. Hoy, el legado de la Pérouse se mantiene vivo a través de memoriales en Francia y en los lugares que visitó, desde Alaska hasta Australia. La isla de Vanikoro misma se ha convertido en un sitio de peregrinación para historiadores y entusiastas de la exploración. Los museos marítimos de todo el mundo exhiben artefactos recuperados del naufragio, cada uno contando una pequeña parte de esta historia épica. Pero quizás el legado más importante sea la lección perdurable sobre la precaria intersección entre la ambición humana y los límites físicos. La expedición de la Pérouse representa el punto más alto de la exploración científica del siglo XVIII, una empresa que combinaba el coraje físico con la curiosidad intelectual en grado máximo. Su trágico final nos recuerda que el conocimiento, por muy sistemáticamente que se busque, siempre estará sujeto a los caprichos de la naturaleza y a las contingencias de la historia. «235 años después de su desaparición, la Pérouse y sus hombres siguen enseñándonos valiosas lecciones sobre la resiliencia humana, la importancia de preservar el conocimiento y la humildad que debemos mantener frente a la inmensidad del mundo natural».
Esta historia, como muchas otras que exploramos, nos recuerda que el pasado está lleno de misterios, esperando ser resueltos. Si quieres acompañarnos a descubrirlos, suscríbete a Crónicas Insólitas. Para ti es un clic. Para nosotros es el impulso que nos permite seguir investigando y compartiendo estas fascinantes historias contigo.